Esta es la redacción de la última carta de una amiga mía. Ella estuvo en un accidente de auto que la dejó en un estado de coma del que no se esperaba que volviera. En cierta forma, jamás regresó, despertó pasados 2 años, pero se suicidó una semana después. Los médicos lo explicaron con demencia postraumática, pero a sus padres poco les importaba la explicación. Y con razón. ¿Se imaginan cómo sería poner toda tu fe en alguien para que luego esa persona te lo escupa en la cara y se suicide? Perdió mucho de mi respeto con su acto tan cobarde, pero aún así voy a concederle su última voluntad, que es escribir esto. Sin embargo, no pongo mis manos en el fuego por ella. Yo nada más lo hago porque me lo pidió. Me abstengo de comentarios de cualquier tipo, ni pienso formular opinión con respecto a lo que aquí escriba. Lo voy a poner tal y como viene en su carta, corrigiendo algunas faltas de ortografía, que creo que es la razón por la cual quiso pedirme esto a mí, y eso será todo. No pienso contestar preguntas, si es que esta página es de esas en las que se hacen preguntas. No sé. En los primeros párrafos viene lo que ya les expliqué y donde me pide que haga esto, así que los voy a pasar por alto. Dice así. Lo primero que sentí fue frío y movimiento. Era todo lo que había. No era como estar subiendo o estar descendiendo, simplemente me movía. No había un arriba o abajo, no había suelo, ni luz, ni gravedad, ni nada que me dijera en dónde estaba, de dónde venía y barra diagonal o a dónde iba. No había tiempo ni espacio, y no lo hubo hasta que el movimiento cesó abruptamente. Fue como si hubiese chocado contra el límite de la nada, excepto que no se sentía ni se veía. En la ausencia de luz, una comienza a cuestionarse si de verdad existe. ¿Soy real? Entonces, él apareció. Era un ente de dimensiones titánicas sin forma, posición o composición determinada. Tenía tanto control sobre sí mismo que a fuerza de voluntad hizo que 2 grandes manos surgieran de su cuerpo. Asimismo, apartó de sí la luz y de ella se formó un cuerpo circular cuya luz era tan radiante que no podía ser visto directamente. Solo entonces, supe que yo existía. El ser siguió trabajando, y mientras más trabajaba, más forma adquiría. Cientos de astros se desprendían de su cuerpo, y todos se alejaban en distintas direcciones. Puso sus ojos sobre uno en particular. Este astro era uno de los más grandes de todos, a excepción del que daba luz. Lo hizo girar en su eje y disminuyó de tamaño para poder trabajar bien en él. Lo colmó de agua, luego la separó de la tierra, luego puso plantas en la tierra y finalmente lo tocó para darle alma propia. Y yo viendo todo. Estuve ahí para presenciar cada paso del proceso. Lo vi creando miles y millones de seres hermosos y coloridos, todos en pares y perfectamente dóciles. Los tocó y los puso en el planeta. Los llamó animales y les ordenó vivir y multiplicarse. Y cuando hubo terminado de hacer esto, ya no era amorfo. Ahora tenía la forma de un ser humano, y por increíble que parezca, parecía joven o no tan viejo. Se veía algo agotado, concentrado y pensativo. Pareció tomar una decisión y volvió a ponerse a trabajar. Hizo a 2 seres más, unos que se le parecían. Los tocó y los puso en el planeta junto con los otros animales. Pues bien, estos seres aprendieron de su entorno, se familiarizaron con los animales, aprendieron a comunicarse, se reprodujeron, poblaron todo el planeta, formaron las primeras civilizaciones. Crecieron en sabiduría y en número. Y una vez comenzaron la etapa de conquistarse y de subyugarse entre ellos, el ente les habló por primera vez con su voz poderosa, les ordenó que se odien los unos a los otros. Mátense. No se tengan compasión, pues la muerte y el dolor son las ofrendas para glorificar a su Dios. Una vez dijo esto, me miró, se encogió de hombros y sonrió tímidamente. Y los seres así lo hicieron.
Formaban ejércitos para atacar otras culturas con la bandera de Dios muy en alto. Asesinaban hombres, mujeres y niños por igual antes de que alguien más se levantara y lo hiciera en su contra. Y Dios entonces mandó su ley, que hablaba de glorificarlo con la sangre y la cabeza de los inocentes, hablaba de que no se tuviesen respeto, que destruyeran su entorno, que hicieran grandes templos de huesos humanos donde lo glorificarían a Él y solo a Él, pidió que crecieran en número, para que la muerte jamás terminara. Y ellos lo hicieron. Al principio, se volcaron civilizaciones contra civilizaciones. Se destruyeron los unos a los otros, empezando con culturas completas, luego entre clanes, luego entre familias, y, finalmente, se mataban los unos a los otros. El padre al hijo, la madre a la hija, los hijos a los padres. Muchos huyen con miedo de los lugares poblados, pero eran perseguidos y masacrados sin piedad. Pronto, se crearon las primeras culturas conquistadoras que regían todo el planeta, y estaban en constante guerra para ser los únicos herederos del mundo de Dios. Sin embargo, estaban las personas que escapaban de este sangriento círculo. Aquellos que valoraban la vida y se amaban los unos a los otros. Estos exiliados fueron pocos al principio, pero poco a poco sus números fueron creciendo, por ser los únicos que no se mataban entre ellos y que respetaban la vida. Un hombre entre ellos les predicaba que no podían seguir viviendo como Dios se los había mandado, y todos seguían a este hombre. Fue el primero de muchos que llevó a esta cultura de refugiados a sobrevivir y a convertirse en los primeros justos, mientras las culturas que seguían a Dios cumplían su cometido y se exterminaron en su totalidad. Los victoriosos, que ahora se creían los dueños del mundo, padecieron hambre y enfermedad, pues habían consumido todo a su alrededor. Ya no tenían agua para beber, no tenían animales para comer, no tenían plantas para hacer medicinas para curarse. Viajaron años y años por los vastos cementerios que ellos habían hecho y finalmente llegaron a las planicies de los justos. Y así comenzó otra guerra ideológica contra los justos que habían crecido en números. Para los seguidores de Dios, las cosas que los justos hacían eran blasfemias. No podían creer que no siguieran las leyes de Dios. Querían pelear, acabarlos y quedarse con sus tierras y sus mujeres, pero eran demasiado pocos y estaban demasiado cansados para siquiera intentarlo. Así que decidieron esperar el momento justo. Convivieron con ellos. De tanto esperar, olvidaron su objetivo principal y se contagiaron del estilo de vida bondadoso y caritativo de los justos. Y un día, Dios envió a su mensajero del odio. Un ser hecho de su propia esencia, engendrado de una pareja de sus más fieles seguidores. Era más poderoso y más violento que cualquier humano que jamás hubiese existido. Y Dios le dio el poder de quitar la paz de todo el planeta. Y le dio una gran espada y un caballo rojo. Traía el mensaje de destrucción y muerte de Dios, y todos los que habían estado con Dios, volvieron a estarlo. Una nueva guerra se desató en contra de los justos. Todos temblaban ante la presencia del enviado, pero sus largos años de estudiar sus propias costumbres de justicia les ayudó a ver que tenían que enfrentarse a este ser supremo. Pelearon todos juntos y lo derrocaron. Los que lo siguieron se dispersaron, pero no querían que esa llama muriera, así que fueron a llevar el mensaje de que Dios de verdad existía y que seguía queriendo sangre y odio. El tiempo pasó. La cultura de los justos siguió creciendo y esparciéndose por el mundo, junto con la de los seguidores de Dios. Los justos veían a los amantes de la violencia volverse estrafalarios y ricos. Seguían glorificando a su Dios a su manera, pero cada vez eran menos. Los seguidores de Dios siempre estaban tratando de convertir a todos los justos al camino de la violencia porque Dios así lo quería, pero los justos ya no creían en su existencia. Los años habían pasado. Su enviado había sido olvidado por completo. Escuché a Dios cuando les gritaba, escúchenme, soy real. Soy su Dios y les ordeno que se odien.
No me desobedezcan, o los castigaré. Sus palabras llegaban en forma de huracanes y terremotos que impactaban los pueblos. Los justos, como sea, no veían esto como sus palabras, sino como simples fenómenos de la naturaleza. Se ayudaban con ropa y comida y se prestaban sus casas entre ellos para tener donde vivir. Y los justos olvidaron para siempre el nombre de Dios. Vivieron sus vidas siendo buenos entre ellos. Sembraban sus alimentos y cuidaban sus poblaciones, los animales eran sagrados para ellos, pues representaban el alimento y la naturaleza. El medio de transporte primario fue el caballo. El más grande descubrimiento que jamás hubo fue que se podía extraer agua del fondo de la tierra, y esto para ellos fue mágico. Como extraer agua de una piedra. Lo compartieron con todos y los pueblos pudieron crecer prósperos y felices en áreas donde antes no podían. Los seguidores de Dios poco a poco estaban menos convencidos de que su supuesto enviado alguna vez hubiera existido y adoptaban cada vez más las costumbres rurales y respetuosas de los justos. Guardaban su religión para cuando estaban solos, por vergüenza a que los justos los vieran siendo violentos. Ese mundo estaba por cumplir los 70.000 años, se veía verde y en él habitaban personas felices que nunca más volverían a creer en Dios. Se volvió hacia mí y me sonrió, como compasivamente. Sé lo que estaba viendo. Que lo que había creado en ese mundo al menos 100 veces más grande que el planeta Tierra, era bueno. No creían en él, y no le gustaba. Pero era un paso más cerca. Entré en paranoia y traté de hablarle poco antes de que comenzara a moverme una vez más. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué vas a hacer con nuestro planeta? Le pregunté desesperada en repetidas ocasiones antes de sentir la absorción que me atraía a través del hiperespacio. Solo alcancé a verlo volver a enfocarse en su nuevo planeta, el que ya no creía en él, pero que era más próspero y unido de lo que nosotros podríamos ser. Y la fuerza de atracción me llevó lejos de ese sol, lejos de esa galaxia, y finalmente pude ver que me sacaba de ese universo. Viajaba más rápido que ninguna cosa en el infinito. Dejé atrás todas las estrellas. Pronto, volví a quedar completamente a oscuras, sin nada más que la luz menguante de los astros del universo inverso que Dios había fabricado frente a mí. Me volvió a invadir la irrealidad. Volví a moverme fuera del tiempo y del espacio. Algo me hizo dar vuelta y viajar de frente. Una nueva luz apareció frente a mis ojos. Volví a verme rodeada de astros, luego vi nuestro Sol, luego nuestro sistema y el planeta Tierra. La gravedad volvió a engullirme. Comencé a caer sobre el continente americano, sobre México. Luego pude ver Sede Juárez y caí contra el hospital en donde me tenían hospedada. Y desperté. Termina la carta dirigiéndose a mí nuevamente, explicándome que no quería quedarse en este mundo. Y no se suicidaba solo con la esperanza de que Dios la llevara a ese mundo que le permitió ver. También lo hacía porque, sin Dios cuidándonos, vendrían los lobos. Y los lobos vendrían dispuestos a demostrar que existían. Y no sería con señales, sino con susurros. Mientras vagaba por el espacio y el tiempo, disfrutando del alcance de las infinitas visiones de universos paralelos que palpitaban ante mi vista, me preguntaba a mí mismo, ¿esto valió la pena? ¿Hubo algún significado en absoluto para lo que había hecho? Me transporté a la superficie de una gran estrella a unos 20.000 millones de años luz de distancia. Mientras caminaba sobre su brillante fachada, admirando los pulsos de calor y radiación, empecé a reflexionar sobre mi propia existencia. Fue durante un periodo de gran meditación que preferí resignarme a ambientes hermosos un tanto hostiles, ya que me daba tranquilidad. Nada más podía estar allí salvo yo. En medio de las bengalas, he plantado una semilla de pensamiento dentro de mi cabeza.
La existencia misma no tiene sentido. Nunca hubo y nunca habrá. El propósito y significado es sintético. Es algo diseñado para recubrir con azúcar el hecho de que todos somos seres sin sentido que habitan una pequeña región en las vastas extensiones del universo que se expande perpetuamente, cuyos límites probablemente nunca podremos explorar y mucho menos ver. Han pasado casi 3.000 millones de años desde que la humanidad desapareció. Nada se salvó, ni siquiera la cultura o el legado. Por supuesto, todavía existen pequeños artículos de civilizaciones pasadas hasta el día de hoy. Antiguo grafiti sobre ruinas, casas hechas jirones, monumentos caídos. No queda mucho, y prácticamente nadie para recordar o reconocer la existencia de tales artículos. ¿Lo encuentro triste? Yo digo cerca. La muerte de un concepto, verás, no es más relevante para el universo que la perspectiva de un perro hacia el funcionamiento interno del reloj más fino y más complejo que jamás podría concebir un cerebro humano. Tal vez incluso la muerte de cualquier cosa, ideas, culturas, personas, hogares, emociones, es irrelevante. Pequeños conceptos ideológicos infundidos, tangibles o esenciales, no importan y nunca lo ha hecho. Quizás el nihilismo es la única verdad que ha dado un giro, incluso si las sociedades humanas, ahora extintas, se negaron a aceptarlo, calificándolo como un enfoque pesimista de la vida. Me puse de pie, levitándome al espacio, mientras me daba la luminosidad hipnotizante de la estrella. Durante los últimos días de la vida en la Tierra, durante los cuales hubo una lamentable apariencia de organización a nivel base, logré establecer conversaciones significativas con el último de los habitantes. Una de ellas era una niña de 13 años. Su nombre era Tres. Le pregunté por qué ese nombre, y fue porque su madre creía que el número 3 era un número de la suerte. ¿No se suponía que tenía 7 años? No importaba. Pero habiendo hablado con Tres, había observado que ella no pensaba como todos los demás. Ella sabía la verdad detrás de la existencia, la misma verdad que me había tropezado cuando comencé a explorar el cosmos. Tres tenía esta mirada en blanco, de 1000 yardas en sus ojos, como si hubiera visto todo y sin embargo no pensara en ello. Como un soldado cansado, agotado por la batalla, cuyos ojos miraban hacia la inmensidad vacía del universo observable. Tres me llamaron cariñosamente Mr. Star, y me pareció un maniquer más adecuado. A menudo caminábamos temprano por la mañana y hablábamos de sus hobbies y amigos, mientras que de vez en cuando la sorprendía con pequeños trucos de magia. Para cualquier otra persona, habría sido una ilusión barata, pero a esa muchacha, cuyos ojos se abrieron al ver los pilares de luz que danzaban, significaba el mundo. Francamente, en un ambiente de escasez y ruinas, no había mucho entretenimiento. La comida favorita de Tres, tal vez, era sopa de hongos. Ella y un par de otros jóvenes se dirigirían al bosque, recogían su cosecha diaria de hongos y regresaban a casa. Por la noche, las columnas de humo llenan el aire mientras las llamas servían para iluminar sus pequeñas aldeas, asentadas entre edificios sin techo y eviscerados. Días antes de que el resto de la humanidad dejara de existir, di a Tres un regalo de despedida. Era un simple reloj de pulsera, y lo hice para que nunca dejara de hacer tic-tac, continuamente corriendo sobre la materia oscura. Ella no sabía cómo usar uno, así que personalmente lo puse en su muñeca, y lo aseguré para que no se mueva o se meneara. Me abrazó, pero no pude sentir nada físicamente, había sido así durante varios millones de años. Pero a pesar de la falta de estímulo externo, sentí, por primera vez en tan larga cantidad de tiempo, una pequeña sensación de satisfacción, que es equivalente a lo que los animales, incluidos los humanos, interpretarían como la felicidad. Y fue una verdadera felicidad. Tres me dijo que usaría su reloj para contar los últimos días de la Tierra.
Observé cómo un asteroide se precipitó a través de la atmósfera, quemando con un tono naranja vívido y brillante antes de finalmente golpear el planeta. La explosión fue espectacular, desintegrando la Tierra en grandes trozos de roca apagada. El concepto mismo de destrucción en sí era natural, no tenía por qué significar que era bueno o malo. Yo ni disfrutaba ni sentía. Tal vez era hora de reiniciar y tal vez incluso hacer las cosas de manera diferente esta vez. Adquiriendo un ritmo taquiónico, aceleré antes de que algo existiera. Un caso especial, podría llamarlo, paradójico de existir en inexistencia, un rasgo único en la 11ª dimensión. Estaba absolutamente oscuro y vacío, un vacío de la nada total, incluyendo la materia oscura. En un estado como este, he creado cuidadosamente un event horizon que me rodea, para no entrar en la inexistencia. Ya no siento, sino que simplemente existo como el universo mismo. Esta noche subiré al tejado y miraré la luna, como siempre. Soltaré las amarras en mi mar de dudas y volveré de nuevo la vista al cielo, expectante, como si de la bóveda celeste fueran a caer meteoritos de sabiduría sobre mí. Tal vez mi mente vuele de nuevo, se escurra entre las estrellas y baile pícara entre los astros ignotos y las fisuras negras que guardan celosamente los secretos del universo. Luego creeré dominar la cara oculta de la existencia. Seré Dios. Bastará mirar al cielo para encontrar la respuesta a todas las preguntas de la humanidad y tener un solo pensamiento para sentirme sobre todas las cosas. De nuevo, pienso que al volver a mi habitación me tumbaré, exhausto, preguntándome qué tipo de psicopatología o, tal vez influjo lunar, es el que subyuga mi ser hasta el punto de sentirme exánime y no ser capaz de escribir una sola palabra, de concebir una sola de las ideas asumidas bajo la luz blanquecina. No siempre fue así. En un principio, gozaba de la bendición de las constelaciones. Cada noche rendía mi tributo a los astros y ellos me recompensaban con el más valioso tesoro, la inspiración. Supe que nunca fui realmente especial. Sentí que el cielo me mintió, e intenté en vano buscar las respuestas en la blanca superficie de la luna. Casi sin darme cuenta, cambió mi forma de adornar la realidad con fantasía. Luz, vida y los más puros valores de la humanidad dieron paso a oscuridad, muerte y el peor lado de la mente humana. Cada día que pasaba mis manos creaban cosas mejores y más sombrías, aun a pesar de haberse podrido mi relación con la luna. Pero tal situación fue breve. Apenas unos meses después de mi herejía, empecé a sufrir el peor infierno de los escritores, la página en blanco. El borrar más que escribir. La papelera llena de textos abortados. Actualmente, cada noche terribles pesadillas atormentan mi existencia y no logro nada más que frustración cada vez que intento convertir grandes ideas en apasionantes relatos. Las mejores ideas son precisamente las que no pueden ser narradas. Con esa frase me he intentado engañar a mí mismo tras cada frustrante fracaso frente al ordenador. Este infierno no puede continuar. Sin inspiración, acabaré enloqueciendo. Mi mente, tren sin frenos cuyo lastre lo aproxima cada vez más al negro abismo, necesita descargar los demonios que nacieron en su seno desde el mismo momento en que la luz abandonó mi vida. ¿Qué acabaré haciendo? ¿Qué acabaré por hacer en el mundo real al ver cerradas ante mis ojos las ventanas de la fantasía? Me limitaré a observar a través del cristal, como la muchedumbre vacilante que apenas se aproxima según la longitud de los cables que salen de su cabeza. Yo no puedo conectarme los cables si nadie me ayuda, ni quiero. Estoy solo, desesperado. ¿Qué acabaré por hacer cuando mi mente caiga en las tinieblas? Es por todo lo que he contado que esta noche subiré al tejado y miraré la luna, como siempre, solo que esta vez sé que por fin recuperaré su bendición. Llevaré mi ordenador portátil conmigo y escribiré allí mismo cada traza de pensamiento que cruce por mi mente imbuida de flujo celeste.
Si no hago esto, ¿de qué me sirve ser Dios? ¿Realmente existen las cosas mientras no ocurren, siendo estas algo más que el rastro de una mera información registrada? ¿Hasta qué punto mis experiencias con la luna forman parte de la realidad o de la fantasía? No lo sé. Esta noche espero encontrar las respuestas. Con suerte, la musa volverá conmigo, y seré Dios por siempre. Quede, pues, esta nota como el único rastro de mi anterior existencia. Firmado, el desconectado. Esta fue la nota que encontró la familia del joven en su habitación poco antes de ver el cadáver tendido en el suelo a la entrada de la casa. Al subir, pudieron ver desde la terraza de la azotea lo que esperaban encontrarse, colocado en equilibrio sobre el tejado a dos aguas. Era un ordenador portátil abierto y encendido. Al recogerlo, pudieron ver lo que había escrito en la pantalla. Al fin lo he comprendido todo. No era una farsa, yo tenía razón. Las mejores ideas son precisamente las que no pueden ser narradas.